Guarda los 10 mandamientos. Esto suena como algo muy obvio. Y eso significa que la carga de la prueba recae en aquellos que rechazan esta axioma. Y yo acepto el reto. I'm going there to see my Savior, who shed for me his precious blood. I am just Hay una serie de problemas con la declaración de que debemos guardar los 10 mandamientos. Primero, es que ignora la naturaleza de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la esencia misma del pacto entre Dios e Israel. La claridad y la cantidad de veces que esto es declarado es abrumadora. ¿Quién lo niega? Se llaman las 10 palabras del pacto. Están colocadas en el arca del pacto, el cual está alojada en el tabernáculo del pacto. Y este pacto no es uno universal. Es específicamente el pacto que Dios hizo con Israel. Aquellos que enseñan que los cristianos deben guardar estos mandamientos, a fuerzas tienen que ignorar este hecho inconveniente o enterrarlo bajo interpretaciones que no son más que juego de manos. Esto nos lleva a un segundo problema. Y esto es con la afirmación que los cristianos deben guardar los 10 mandamientos porque son la supuesta ley moral de Dios. A pesar de que esta terminología nunca se usa en las Escrituras. Y la verdad es que las Escrituras no hacen una distinción significativa entre la supuesta ley moral de Dios y todo lo demás de las leyes de Moisés. Algunos incluso llegan a decir que los 10 mandamientos son la ley que los gentiles hacen por naturaleza, o sea, la ley de nuestra conciencia. Obviamente esto no toma en cuenta que Dios dice que Él disimuló la ignorancia de los gentiles con respecto a los 10 mandamientos, es decir, la idolatría. Y ni hablar de ese molesto mandamiento de guardar el sábado, el cual ningún gentil jamás ha guardado por naturaleza, en ningún sentido. Y hablando del sábado, a excepción de los judaizantes directos, ninguno de estos aficionados de los 10 mandamientos en realidad guardan 10 mandamientos. Todos se conforman con 9. Claro, tienen formas de sortear su carencia. El sábado es espiritual. Se cumplió en el día de reposo. Jesús es el Señor del sábado. El sábado no está confirmado en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguno de estos movimientos de baile abordan el problema evidente, que estos guardan celosamente los 9 mandamientos. Esta es una violación fundamental del concepto de la ley misma. La característica definitoria de la ley, toda ley, es que la ley es una, aunque es compuesta de muchos mandamientos. Pero si abrogas uno de los mandamientos, anulas toda la ley. La deshonestidad intelectual de aquellos que pregonan que guardan los 10 mandamientos, pero que a la vez son demasiados perezosos para guardar un día de reposo, realmente es impresionante. Otro problema con esta posición es el completo desprecio por la clara enseñanza de Pablo en sus pasajes principales relacionados con la muerte de la ley. El pseudo-exégesis pretende deliberada y cruelmente que los argumentos de Pablo en 2 de Corintios, en Gálatas y en Hebreos son aplicables solo a la supuesta ley ceremonial o a la ley dietética o a la ley de Moisés, pero no a los 10 mandamientos. Pero en Gálatas, Pablo dice que Sinaí es Agar y que debe ser expulsada con sus hijos. Obviamente, haciendo referencia al decálogo que fue dado en el Sinaí. En 2 de Corintios, él es más claro.
él enseña que la administración de la muerte era la que estaba escrita y grabada en piedras, o sea, los 10 mandamientos. Y que era esa gloria de piedra la que debía ser eliminada. Y además, el pacto cincelado en las tablas de piedra solo era glorioso mientras se pudiera comparar directamente con el nuevo pacto. El nuevo pacto es categóricamente mejor. Y el momento que comparas el viejo con el viejo pierde todo su brillo. Y esto incluye las tablas de piedra. Una vez que se emitió ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, el brillo aparente del antiguo desapareció. Y en Hebreos, Pablo nuevamente afirma que el creyente no se ha acercado al Sinaí, sino al Sión. No al pacto viejo de piedra, sino el pacto nuevo en los corazones. O sea, 2 pactos muy diferentes, resumidos en leyes muy distintos. La montaña física humeante mortal del Sinaí solo produjo una sombra monocromática de la justicia y de muy baja resolución. Y era débil a través de la carne para lograr algo más que solo prestarse como el verdugo del pecado. Pero mientras que el celestial, brillante e invitante monte Sión se estableció sobre la justicia misma, eterna, viviente y vivificante, y en todo color vivo. No hay comparación entre estos. Y solo los necios insisten en lo primero, cuando tienen lo nuevo a la mano. Estos 3 pasajes no han sido respondidos por ninguno de los aficionados del antiguo pacto. Solamente danzan alrededor, cambiando palabras, diciendo que es literal, alegóricamente literal, literalmente alegórico literal, alegórico literal, alegóricamente literal, pero no tienen una respuesta que cumpla con cualquier estándar razonable de exégesis. Violan el contexto sagrado y devastan la virtud del texto. Sería menos mal si no desmenuzaran los mismos mandamientos que ellos pretenden defender. Sin embargo, la única palabra que sí honran inequívocamente es la de su propia opinión. Están dispuestos a descartar todo el texto y contexto de la Biblia, pero no están dispuestos a descartar su opinión. No están dispuestos a leer, razonar o responder. Sus armas aburridas de elección son la obstinación y la repetición sin sentido. La ley es buena, la ley es espiritual, la ley es justa, la ley es santa, la ley es buena, la ley es espiritual. Todo esto es cierto, pero no tiene nada que ver con el punto central del texto. El propósito de Pablo en Romanos cuando él dice que la ley es justa, santa y buena, no es para exaltar la ley, sino para demostrar que independientemente del diseño bueno, justo y santo y la intención original de vida de la ley, el pecado sojuzgó la ley de forma inmediata y la ley fue puesta al servicio de la muerte y la condenación. Por eso Pablo dice que las tablas de piedra son la ministración de la muerte. Pero estos falsos expertos de la ley son despistados cuando se trata de hacer un exégesis adecuado del texto. Si bien ellos se niegan a leer el texto con honestidad y tratar el significado simple y literal, tú no te tienes que dejar. No te engañes por su error. Ellos no saben más que tú. Ellos no entienden el texto de una manera más profunda de lo que tú puedes. Ellos juegan con palabras, invierten frases como bajo la ley y lo hacen significar algo completamente diferente a lo que dice. Además, inventan significados esotéricos para metáforas sencillas, como la ley del marido. No hay ninguna duda de lo que Pablo estaba diciendo en su metáfora del marido.
La única duda está en la mente de estos que no saben leer. Pero recuerda, ellos no leyeron el texto y entendieron esta supuesta doctrina. Ellos establecieron su posición y luego fundieron el texto en la fragua de su prejuicio y la moldearon sobre el yunque de su presuposición. Es difícil ayudarlos porque no están dispuestos a escuchar las escrituras. Y se niegan aún a responder directamente a preguntas claras y precisas. Y no saben hacer un argumento lógico ni textual. No saben leer, no saben hacer un exégesis. En el futuro publicaré algunos videos sobre estos pasajes que ellos niegan a contestar, que no pueden contestar. Pero por ahora, léalos tú, léalos por ti mismo. Son claros, son precisos. La ley de los 10 mandamientos no es parte del pacto de la iglesia. El cristiano no debe guardar los 10 mandamientos. Ahora, ellos afirman que los que aceptamos esta declaración clara por parte del apóstol Pablo, lo estamos haciendo por establecer la supuesta libertad cristiana. Están equivocados. Fíjate que ellos no escuchan lo que estamos diciendo. Por eso no pueden responder a ningún argumento. Y tampoco entienden lo más básico de la doctrina del Nuevo Testamento. La razón que no guardamos los 10 mandamientos no es porque nos asustan o porque los vemos muy difíciles. Antes todo lo contrario. Los 10 mandamientos son básicos y sencillos. Son juego de niños. Son los evangélicos confundidos los que los han pintado como el cúspide de la justicia. La justicia de Dios es tanto más sublime que 10 palabras. ¿Cuándo van a entender esto? Los 10 mandamientos son pasos de bebé. Por eso Pablo explica que el único uso legítimo de esa ley es aplicarla a los más injustos y perversos. Así que la razón que rehusamos ser sometidos a los 10 mandamientos no es por querer una supuesta libertad. Rehusamos porque los 10 mandamientos no son el pacto que Dios hizo con la nueva creación, es decir, con la iglesia. Nosotros estamos en la ley de Cristo y no bajo ninguna otra ley. Nuestro primer marido, es decir, la ley, murió. Cristo la clavó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser de otro, de aquel que murió y resucitó. Esto es lo que dice el texto. Todas sus maniobras textuales para esquivar esta verdad textual son absurdas y no debes ser movido ni confundido por ellos. I'll soon be free from every trial, and this from will rest beneath the sun.